Hoy quiero hablar de una pregunta que me hacéis muchísimo y que genera además gran debate. ¿Tiene sentido comprarse un coche eléctrico si no tienes garaje o un punto de recarga habitual disponible? Y voy a empezar con una respuesta bastante directa, aunque sencilla. En general, yo personalmente diría que no. Y ojo, no es que no se pueda hacer, que hacerse se puede. El problema es que, en mi opinión, si dependes únicamente de la carga pública, pierdes dos de las grandes ventajas del coche eléctrico: el ahorro y la comodidad. Y sin esas dos cosas, la experiencia cambia y bastante, para peor. La realidad es que el actual comprador de un vehículo eléctrico es una persona que normalmente hace un mínimo de 1.000-1.500 kilómetros al mes, ya que es durante el uso donde un coche eléctrico se hace rentable, aunque hay que decir que el precio de compra ya se está bastante equiparando al precio de compra de un coche de combustión, e incluso en algunos casos pueden llegar a ser más baratos en el modelo eléctrico que en el coche de combustión. Véase, por ejemplo, el BYD Dolphin Surf, que lo tienes por 20.000 euros aproximadamente y que con las ayudas se te puede quedar perfectamente en unos 15.000 euros tras el plan Auto Plus y la desgravación fiscal, si es que tus ingresos te permiten obtener dicha desgravación fiscal. Porque mucha gente plantea mal la pregunta. La pregunta no es, ¿se puede tener un eléctrico sin garaje? Por supuesto que se puede. La pregunta es, ¿compensa? Y aquí empiezan los matices. Porque un coche eléctrico está pensado para cargar cuando no lo estás usando. Llegas a casa, lo enchufas, tardas 10 segundos en hacer esa operación, menos que en rellenar un depósito de combustible, y al día siguiente vuelves a tener disponible toda la autonomía del vehículo si te es necesario. Como un móvil, ese es el uso idóneo. Pero cuando depende de carga pública todo cambia. Tienes que buscar cargadores, desplazarte hasta ellos, esperar, cargar y volver. Y empezar a gestionar algo que en teoría debería de ser sencillo y transparente. Y luego está el tema económico, porque mucha gente piensa, no tengo garaje pero cargo en cargadores rápidos y listo. Vale, hay un problema. La carga pública rápida es mucho más cara que cargar en casa. Es verdad que si buscas bien, al final puedes recargar por algo de lo que te costaría la electricidad, pero dependerá de tu situación, la red de recarga disponible, etc. Hablamos que la opción más económica puede salir aproximadamente por unos 13, 14, 15 céntimos el kilovatio. Y en una situación normal, sin buscar mucho, nos vamos a entre 35 o 40 céntimos el kilovatio. Sabemos ya que hay cargadores mucho más caros, de hasta 60 o 70, pero eso los descartamos porque prácticamente están siempre vacíos y tenemos siempre otras opciones disponibles en la zona en la que nos encontramos. Esto nos da una horquilla de precio de entre 3 y 8 euros a los 100 kilómetros, que si bien 3 es mucho más barato, ya 8 sí se acercaría al coste de echar gasolina. Entonces ya deja de ser tan interesante el tener un coche eléctrico. Obviamente esto puede hacer que el coste por kilómetro se acerque bastante al de un híbrido enchufable e incluso a un diésel o gasolina, según donde cargues. Y entonces aparece una pregunta importante. Si pierdes el ahorro, ¿qué ventaja económica te queda? Porque el eléctrico sigue teniendo muchas ventajas, pero una de las importantes y por las que principalmente la gente se motiva a comprarse un coche eléctrico, que no digo que sea la única, es el coste del hacer 100 kilómetros cargando en casa. Y luego está algo más importante, el tiempo, que muchas veces no se valora, más bien dicho, casi nunca. Una carga rápida puede durar media hora aproximadamente, pero en realidad no son esos 30 minutos, es ir, tienes que esperar a veces para cargar y volver. Eso muchas veces es casi una hora real, aunque bien es verdad que si aprovechamos un recorrido, un centro comercial, ese tiempo también lo podemos diluir. Esto, hacerlo una vez a la semana, bien, puede tener un pase si nuestros kilómetros no son muchos los que recorremos, pero 2 o 3 veces por semana ya empieza a ser una obligación y ahí es donde para mí se volvería una molestia que me haría pensarme muy mucho si tener un coche eléctrico o no. De hecho, yo tengo una regla práctica, un umbral, 250 kilómetros semanales, que ya es bastante más de la media de lo que usuarios hacen con sus coches a la semana. Está en torno a 30-50 euros diarios, o más bien 30-40 euros diarios. Justamente estaría más o menos en ese umbral. Probablemente con una carga rápida semanal, si haces 250 kilómetros a la semana, tendrías suficiente. Eso es algo llevadero, como digo. El problema es si tú usas el coche diario para ir al trabajo, para hacer recorridos largos, en los cuales ya tienes que cargar 2 o hasta 3 veces al día en un cargador rápido. Entonces, ahí mi recomendación ya empieza a cargar, y yo personalmente no tendría un coche eléctrico, por muy fan que sea, que lo soy, si tuviera que ir 3 veces a la semana a cargar y además con el coste que representaría. Entonces, podemos buscar una solución,
que si no tenemos garaje sería la opción de alquilar una plaza de garaje e instalar un punto de recarga en dicha plaza. No hace falta tener una plaza en propiedad, puedes alquilarla con la condición de que el usuario te permita, bajo tu coste, montar un cargador o montar una instalación, obviamente manteniendo esa plaza durante un tiempo mínimo, si no, no te va a ser rentable, evidentemente, que sea un alquiler a largo plazo, se entiende. Y entonces, también, ¿qué montamos? ¿Un wallbox o montamos un enchufe chuco? Yo, en mi opinión, no siendo mía la plaza, teniendo que alquilarla, yo no me montaría un wallbox, a menos que si lo monte, posteriormente me vaya a llevar, en el caso de que ya deje de usar la plaza, me pueda llevar el dispositivo, lo que es local o lo que es el wallbox en sí, a otro sitio. Pero en principio, montando una toma chuco es más que suficiente. Una toma chuco reforzada, un enchufe reforzado y una línea exclusiva y se acabó. Para la mayoría de usuarios que hacen kilómetros normales, esto les resuelve el problema. Carga lenta por la noche y se acabó. ¿Y cuánto cuesta hacer algo así? Una referencia, una instalación de un punto de recarga de unos 30 metros aproximadamente entre el cuadro y la plaza de garaje puede llevarte entre 600, 700, 800 como mucho. A esto tendremos que sumarle el coste de dar de alta un contador exclusivo para nuestro vehículo, que son aproximadamente unos 180 euros para una potencia de 3 kilovatios, potencia más que suficiente para un uso normal en el que en cada 8 horas recuperaremos aproximadamente 20, 21, 22 kilovatios, serían 24, 8 por 3, pero siempre hay una pequeña pérdida en la carga, por eso digo 21, 22 kilovatios. Con esto tendremos aproximadamente para hacer diariamente más de 150 kilómetros con estos 21 kilovatios, como digo. ¿Que ya quieres montar un wallbox? Pues ya la instalación se nos va un poquito más cara, aunque es verdad que está subvencionado, o al menos yo lo monté, lo último que monté, lo monté con una subvención importante y me salió todo, 500, 600 euros, incluyendo instalación, wallbox, todo, después de la subvención recibirla y devolver lo que me toca a Hacienda devolver por ese ingreso patrimonial, ¿no? Pero aún así, al fin y al cabo, siempre se amortiza, insisto, si hace siempre un mínimo de kilómetros, si no haces kilómetros evidentemente no. Porque te evitas depender siempre de carga pública y obtienes un importante ahorro en las recargas. El costo del término de potencia en la luz en tarifa valle es muy reducido, hablamos de aproximadamente, no llega a 50-60 céntimos por kilovatio contratado, con lo cual, para mí la clave es, no es tanto si tengo garaje o no, es, ¿tengo una forma habitual y barata de cargar? Si la respuesta es no, y sobre todo hago más de 200 kilómetros, 250 a la semana, yo me plantearía seriamente un eléctrico por el inconveniente que ocasiona. Si la respuesta es sí, aunque sea la plaza alquilada con un simple chuco, la historia cambia completamente. Así que mi conclusión es que si haces pocos kilómetros puede ser perfectamente viable, incluso sin garaje propio, pero que si haces más kilómetros depende solo de carga pública y buscas ahorrar, yo honestamente no lo recomendaría. Y si estás en este caso, antes de descartar el coche eléctrico, mira una plaza de alquiler, porque muchas veces con un simple enchufe puedes tener resuelto el problema. Y de hecho, si alguien me preguntara, ¿me compraría un coche eléctrico sin tener donde cargar habitualmente? Mi respuesta sería, solo si antes he resuelto dónde enchufarlo, aunque sea con un simple chuco. Y para mí, esta es la diferencia que hace que tenga sentido o no un coche eléctrico. Si te interesa que hagamos otro vídeo sobre cuánto cuesta realmente vivir solo de carga pública, coméntalo, déjalo en comentarios, intentaremos hacer un vídeo explicándote cuánto cuesta cargar el coche en viaje en cargadores actualizado a abril-mayo de 2026. Si te ha gustado el vídeo, comparte, suscríbete al canal